Bueno, un saludo muy cordial en este día. Quiero compartir la palabra del Señor y espero que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Que esta palabra nos lleve a vivir para Dios. Que esta palabra nos lleve a ser moldeados por el Espíritu Santo. De hecho, quiero compartir en este momento esta palabra titulada Dejémonos moldear por el Espíritu. Dejémonos moldear por el Espíritu. Y vamos a mirar algunas evidencias del cristiano que depende del Espíritu Santo. La idea y el deseo es poderlos inspirar para alcanzar un nuevo nivel de conducta. Necesitamos todos los días reconocer nuestra necesidad del Señor y reconocer nuestras falencias e ir mejorando. Pero esto solo lo logramos con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces quiero leer una palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice: por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Aquí el apóstol Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5, del verso 16 en adelante, da un consejo y dice: por eso les digo que obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo. Entonces es importante que nosotros nos dejemos moldear por el Espíritu Santo, que le obedezcamos a Él. Somos seres humanos, somos de carne, y en nuestra carne tenemos, o en nuestra vida tenemos, dos naturalezas. Desde el momento en que Jesús vino a nuestra vida, en que el Espíritu Santo vino a nosotros, ahora el Señor está en nosotros y Él desea que nosotros hagamos lo correcto, hagamos lo que le agrada a Él. Pero también tenemos la naturaleza carnal, la naturaleza humana, la cual lucha continuamente para que desobedezcamos a Dios y para que hagamos lo que se nos antoje. Pero desde el momento en que entregamos la vida a Jesús, ya no debemos vivir como se nos antoje. Lamentablemente, a veces obedecemos más a la carne que al Espíritu. Esto es lamentable. Eso es duro. Porque nosotros lo que debemos buscar cada día es obedecer al Espíritu Santo, obedecer lo que el Señor dice. De esta manera entonces vamos a poder lograr vencer los malos deseos, vencer los malos pensamientos. Entonces es importante que nos dejemos moldear. Una de las definiciones que encontramos en el diccionario de la palabra moldear es dar forma a una materia echándola en un molde. Algo similar es lo que Dios hace con cada nuevo creyente. Le da forma por medio de la palabra. ¿Qué es lo que hace Dios con cada persona que entrega su vida a Jesús? Le va dando forma. ¿Pero cómo lo hace? Por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo usa la palabra y nos va moldeando, nos va perfeccionando, nos va hablando día tras día para que nos asemejemos más a Cristo, para que nos parezcamos más a Cristo. Cada cristiano somos como barro
en las manos de un alfarero que convierte el barro en una preciosa pieza. Para que seas un cristiano fácilmente moldeable por Dios, debes tener ciertas evidencias en tu vida. Entonces vamos a mirar estas evidencias, porque no podemos solos. Necesitamos tener un comienzo, necesitamos tener un inicio. Entonces lo primero que debemos revisar es si hemos nacido de nuevo. Si queremos depender del Espíritu Santo, entonces es necesario mirar esta parte. ¿Hemos o no nacido de nuevo? Porque si no hemos nacido de nuevo, es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo en la carta de Juan, en el capítulo 3, dice, del versículo 3 en adelante, Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Entonces mire, aquí el Señor le está hablando a un maestro de la ley llamado Nicodemo. Este hombre vino de noche al Señor a hablar con él. Y Nicodemo no sabía, no tenía idea acerca del nuevo nacimiento. Y Jesús le empezó a hablar del nuevo nacimiento, que si no nacía de nuevo no podía ver el reino de Dios. Pero aparte de eso, aparte de no poderlo ver, no podía tampoco entrar en el reino de Dios. Por tal razón, para depender del Espíritu Santo, necesitamos nacer de nuevo, nacer de Dios. Y eso solo se logra cuando nos arrepentimos, cuando reconocemos delante de Dios nuestra necesidad de Él, cuando venimos a Él y cambiamos nuestra forma de pensar, confesamos a Él nuestros pecados y le abrimos el corazón a Jesús. Cuando Cristo entra a vivir en nosotros, entonces se produce el nuevo nacimiento. Pero todo esto se logra mediante la fe en el Señor y en su palabra. Entonces, debemos entender que todos hemos participado del nacimiento biológico. Como dice el Señor aquí en la palabra, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Entonces, es importante entender que necesitamos nacer de nuevo. El nacimiento espiritual solo se puede participar por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay otra forma. Es el Espíritu de Dios el que nos da vida. Esta obra de regeneración se opera en tu vida cuando recibes a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Cuando entregas tu vida a Jesús, tu nombre queda escrito en el libro de la vida del Cordero. Ahí empiezas a tener vida eterna. Ahí comienzas a ser hijo de Dios. Y ahí empiezas a tener la naturaleza de Dios en ti. Por lo tanto, puedes tener una vida que agrade a tu Padre Celestial. Entonces lo primero es nacer de nuevo. ¿Quieres depender del Espíritu Santo? ¿Quieres dejarte moldear por el Espíritu Santo? Es necesario entregar la vida a Jesús. Entonces debes decirle a Cristo: reconozco mis pecados. Te pido perdón por todos mis pecados. Te ruego que me laves con tu sangre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y me hagas tu hijo. Y entra a vivir en mi vida desde ahora y para siempre. Entonces, si no has nacido de nuevo, dile esto al Señor. Eso que acabo de decir.
y tu vida empezará a ser otra vida. Empezarás a tener la naturaleza de Dios y empezarás a tener esa dependencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a moldear y te va a ayudar a ser una persona agradable al Padre. Lo otro que debes o debemos hacer para dejarnos moldear por el Espíritu Santo es depender del Espíritu Santo cuando haciendo morir los malos deseos. Entonces, si queremos nosotros dejarnos moldear y depender del Espíritu Santo, debemos morir a los malos deseos. En nuestra carne, en nuestro cuerpo, tenemos la naturaleza humana y continuamente hay una lucha y nos está inquietando nuestra humanidad a que hagamos lo contrario a lo que le gusta al Señor. Entonces, Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 9, dice lo siguiente: por eso den muerte a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen. No busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas, que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está. Tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. Entonces, mire qué importante es que hagamos morir los malos deseos. El Espíritu Santo te ayudará a tener victoria, la victoria sobre los malos deseos. Por ello es importante que dependas de Él. Todos los días depender de Él, orar a Él, clamar a Él. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces debemos escucharlo, debemos obedecerle, crecer en amistad con Él, tener comunión con Él para hacer morir los malos deseos y esos hábitos pecaminosos en tu vida. Aprende a depender de Él. Renuncia a esos malos deseos. Cuando vienen los malos deseos, entonces debemos abstenernos de esos malos deseos, como dice Pedro. Absteneos de los malos deseos que batallan contra vuestra alma. Hay una lucha, hay una batalla. Hay deseos que vienen para que hagamos lo contrario a la voluntad de Dios. Pero hay que hacerlos morir. ¿Qué es morir? Es separar. Cuando una persona se muere, lo que hace es que su espíritu y su alma se separan del cuerpo. Lo mismo tenemos que hacer con los malos deseos, separarlos de nuestra vida, quitarlos de nuestra vida, renunciar cada día a ellos. No es fácil, pero con la ayuda del Espíritu Santo lo logramos. Es una vida continua de dar muerte a los malos deseos. Por otro lado, si queremos dejarnos moldear por el Espíritu, entonces debemos depender del Espíritu Santo vistiéndonos del nuevo hombre. Vistiéndonos del nuevo hombre. Ahí mismo, del verso 12 al 15, en Colosenses capítulo 3, dice: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos y humildes, amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros. Y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes.
Y sobre todo, ámense unos a otros porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Entonces, mire, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Dice que debemos vestirnos del nuevo hombre. En la Reina Valera dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad. Mire, cuando nosotros hacemos esto, estamos vistiéndonos del nuevo hombre. ¿Qué es vestirse uno del nuevo hombre? Es hacer básicamente lo que nos dice aquí la palabra del Señor. Es consagrarnos a Dios cada día. Porque dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Y lo primero que dice es santos. Y la palabra santo significa apartados para Dios. Consagrado para Dios. O sea que lo primero que tenemos que hacer es consagrar nuestra vida a Dios. Dedicarle nuestra vida a Dios. Decirle al Señor, mi vida es tuya. Yo la consagro a ti. Me aparto de hoy en adelante del mundo, del pecado. Me aparto del diablo y de los demonios. Y te consagro mi vida para depender exclusivamente de ti. Y dice, y amados de entrañable misericordia. O sea que en nuestra vida también debemos tener misericordia. Cuando nosotros mostramos misericordia, nos estamos vistiendo del nuevo hombre. Aparte de eso dice, de benignidad. Tenemos que aprender a ser benignos, benévolos. Pero aparte de eso, vestirse uno de humildad. El Señor Jesús dijo que Él era manso y humilde de verdad. Entonces, asimismo, debemos vestirnos de esa humildad, de esa mansedumbre, de esa paciencia. A veces somos impacientes. No toleramos, no somos tolerantes. Y dice, soportándoos unos a otros, tenemos que aprender a soportarnos. En la iglesia del Señor no somos personas perfectas, somos personas que cometemos muchas fallas y muchos errores. Por tal razón Dios quiere que nos soportemos. Cuando otros fallan, cuando otros cometen errores, debemos aprender a soportar a nuestros hermanos también. Y dice, y perdonándoos unos a otros. Sí, hay que perdonar. Como dije en el video anterior, hubo personas que a mí, del mismo pueblo cristiano, me hicieron una mala jugada económica. Pero en mi corazón ya los he perdonado y oro que Dios los bendiga, que Dios tenga misericordia de ellos, que algún día comprendan el error en el cual están y puedan dejar esa mala costumbre. Entonces, esto es lo que nos dice la palabra, debemos perdonarnos los unos a los otros. Pero dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, debemos, si queremos depender del Espíritu Santo, dejarnos moldear por el Espíritu Santo, es necesario vestirnos del nuevo hombre. Es como bañarnos y ponernos una ropa limpia. El Espíritu Santo nos ha regenerado y por ello cada día debemos ir creciendo. Debemos crecer, siendo formados por el Espíritu Santo a la imagen de Jesús. Y último, debemos dejarnos moldear del Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo o rindiéndonos a Él cada día. Rindiéndonos a Él. El Señor Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. En lugar de rendirnos en la batalla y abandonar al Señor, en lugar de abandonar la oración, el estudio de la Biblia, el congregarnos, el ayunar, el vigilar, en lugar de soltar los guantes y dejar de pelear, más bien debemos rendirnos a los pies del Señor, rendirnos al Espíritu Santo y decirle a Él, Señor, te entrego mi vida. Si estás cansado, atribulado, angustiado, dile a Él.
Señor, ayúdame, tú me puedes ayudar. Y de hecho el Señor te va a ayudar. El Espíritu Santo ya está trabajando en nosotros. Desde el momento en que aceptamos a Jesús, Él comenzó a trabajar en nosotros. Esto no quiere decir que ya seamos perfectos, pero eso sí, estamos siendo perfeccionados cada día. En la medida que nos sometemos y dependemos del Espíritu Santo de Dios, Él nos está perfeccionando. Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente. Filipenses 1, 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a los filipenses? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La perfeccionará. Entonces debemos rendir nuestras vidas a Él. Y Él nos irá perfeccionando. Él irá obrando en nosotros. El Espíritu Santo es una persona que siente, que ama, que desea. Él quiere ser tu mejor amigo. Por favor, no lo dude. No lo dude. Depende siempre de Él. Dedícale tu vida a Él. Porque Él es tan real como el Padre o como el Hijo. Él es Dios. Entonces debemos rendir nuestra vida a Él. Debemos dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Necesitamos ser cambiados. Necesitamos ser transformados. Es con urgencia. Necesitamos un cambio. Y eso no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas. Amigo que me escuchas. Si no has entregado tu vida a Jesús y quieres dejarte moldear por el Espíritu de Dios, hoy es un buen momento para que entregues tu vida a Él y nazcas de nuevo y empieces a depender de Él. Si no has nacido de nuevo, si no has entregado tu vida a Jesús, di conmigo esta oración de todo corazón a Dios. Dígale al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco mi necesidad de tu presencia y te pido que me perdones todos mis pecados, que me laves con tu sangre, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me hagas tu hijo. Séllame con tu espíritu y haz de mí una nueva persona. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano y hermana que me escucha, que escucha este mensaje, te animo a que dependas del Espíritu Santo todos los días. Dile al Señor: Espíritu Santo, quiero depender de ti. Ayúdame. Necesito ser cambiado. Tú y yo fallamos muchas veces, pero no nos vamos a desalentar. Vamos a seguir adelante. Vamos a caminar con Jesús y Él nos ayudará. Su Espíritu vendrá sobre nosotros cada día a darnos nuevo aliento, nueva fuerza. De hecho, Él está en nuestras vidas. Entonces, ánimo, sigamos adelante tomados de la mano del Señor. Dios te bendiga desde ahora y para siempre.